Capítulo 8. Lleva a tus hijos a la iglesia. Dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis. Marcos 10:14. La familia que asiste a la iglesia obtiene grandes beneficios que trascienden generaciones enteras. ¿Lo crees? Es difícil imaginar y entender lo que puede significar para la eternidad asistir a la iglesia. Aunque los domingos son apenas un pequeño compromiso que ocupa una franja mínima de tiempo semanal, esta sencilla práctica poco a poco, sin falta y de manera constante, termina grabando en el alma algo sobrenatural. Tarde o temprano afecta una vida, un corazón y una familia de forma definitiva. Sin duda alguna, eso fue cierto en nuestra familia. Todo comenzó con padres que fueron fieles en llevarnos a Jim y a mí a la iglesia desde pequeños. Relato nuestras historias solo para demostrar que esta sencilla iniciativa de nuestros padres trajo los mayores beneficios en toda nuestra vida y que son eternos y que incluso se extienden ahora a 2 generaciones más. Una pequeña niña. En mi caso, mis padres nos llevaron a mis 3 hermanos y a mí a la iglesia cada domingo. No recuerdo jamás haber sentido disgusto alguno de ir. Es decir, era algo que debía hacerse, y un niño siempre le resulta atractivo, incluso, o tal vez especialmente, a un adolescente. Yo por lo menos nunca me cansé de ir a la iglesia. Quería mucho a mis maestros y más adelante a mis líderes juveniles. Me gustaba mucho participar en todas las actividades y reuniones, entre ellas el coro juvenil. Mientras más, mejor. Y yo aguardaba ansiosa todo el año el campeonato de verano de la iglesia. El corazón de un niño es tierno y receptivo a las verdades y experiencias espirituales, y yo no era la excepción. Siendo pequeña, con vestidos de encaje, relucientes zapatos negros de cuero y moños que adornaban mi cabello ondulado, esperaba ansiosa el momento de sentarme en las pequeñas mesas y sillas de los niños para escuchar otra historia acerca de Jesús, y luego las actividades y proyectos complementarios, hojas para colorear y canciones. Me encantaba aprender acerca de Dios, de Jesús y de héroes como Josué, y los muros que cayeron, y David, que mató al horrible gigante que apenas una piedra y una honda. Y todavía recuerdo mis años de adolescencia y cuánto me gustaba orar. Me asomaba por la ventana de mi habitación y escribía de mi amor por Dios, escribía mis oraciones y me encantaba asistir a todas las actividades organizadas para mi edad, donde encontraba personas amorosas y amistades. Como podrás darte cuenta, en un momento yo no me convertí a Cristo durante aquellos años en los cuales asistí a la iglesia. Sin embargo, alabado sea Dios, se sembraron y regaron las semillas. Un niño pequeño. Jim también creció con la costumbre de ir a la iglesia varias veces a la semana. Como yo lo he dicho, en su familia solo él, único hijo, y su madre, una verdadera madre conforme al corazón de Dios, asistían. Como todo niño pequeño, Jim esperaba ansioso el momento de salir de la casa e ir a alguna parte, donde fuera. Sus maestros de escuela dominical eran como parte de su familia, y en la iglesia participaba en un club bíblico en el cual memorizó 600 versículos y ganó el premio mayor. Eso es siempre bueno para todo niño. Solo piensa en lo que aprende, en la disciplina, en la emoción de ganar y el inestimable, eterna y viva palabra de Dios sembrada en el corazón tierno. La gran influencia de la iglesia. Debo decirte que ni Jim ni yo seguimos asistiendo a la iglesia después de salir de nuestros hogares para ir a la universidad. Y después de conocernos allí, enamorarnos y casarnos, Jim era cristiano y yo no. Ya como familia recién formada, pensamos que era un buen momento para volver a asistir a la iglesia. Así que fuimos. 2 veces para ser exactos, los primeros 2 domingos después de nuestra boda. Fuimos primero a la iglesia de infancia de Jim y luego una vez a la mía. Sin embargo, como no podíamos ponernos de acuerdo, nunca volvimos, hasta que nuestras 2 niñas tenían 1 y 2 años de edad. Y luego, puesto que la iglesia había sido parte de nuestra infancia, Jim y yo queríamos ofrecerle a nuestras hijas la misma experiencia. Ya sabes a qué me refiero. Ellas lo necesitaban, ¿no es cierto? Así que empezamos a llevar a Catherine y a Courtney a la iglesia.
Fue toda una travesía buscar una y otra vez en el directorio de iglesias para asistir, hasta que por fin encontramos una que nos gustaba a todos. Oh, amiga mía, me falta espacio para contarte los detalles. Sería inútil tratar de describir la transformación que por la gracia de Dios experimentamos gracias a esta pequeña decisión de ir a la iglesia juntos. Ahora permíteme decirte algo. En la vida de Jim y la mía, Dios usó la dedicación de nuestros padres para llevarnos a la iglesia, para que anheláramos ir y llevar luego a nuestros hijos. Y por eso llegué al fin a ser cristiana y Jim renovó su compromiso con Cristo. ¿Y cuándo ocurrió esto? Adivinaste, a su tiempo. Nuestras pequeñas pusieron su fe en Cristo y ahora llevan a sus pequeños a la iglesia. Jesús y la iglesia. Según la Biblia, nuestro Salvador fue llevado a la iglesia, por así decirlo, por María y José, dos padres justos que buscaron obedecer la ley de Dios. En Lucas 2, 41 al 42, vemos que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Claro, Jesús era la plenitud de Dios y el perfecto Hijo de Dios, así que por ahora nos detendremos solamente en lo que hicieron sus padres. La Biblia dice que ellos iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, en el versículo 41. Aquí observamos que fueron fieles a llevar a su hijo, si bien era el santo ser, como lo dice en Lucas 1:35, para adorar en Jerusalén. ¿Por qué se molestarían en hacer un viaje tan fatigante a Nazaret, a Jerusalén para la Pascua? Por su compromiso y amor a Dios y porque era lo correcto. El Salvador creció en un hogar donde las leyes divinas eran obedecidas y donde se observaban con celo las fiestas anuales prescritas. En la familia y la cultura de Jesús, las familias adoraban juntas. De ninguna manera los padres dejaban a sus hijos en la iglesia y salían de compras o a un restaurante, como sucede hoy. No, los padres llevaban a sus hijos para adorar juntos. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Como creyentes del Nuevo Testamento, no estamos sujetos a la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, la clase de amor que José y María tuvieron por Dios como pareja, como hombre y mujer y como padres conforme al corazón de Dios, también arde en nuestros corazones. Y ese amor por el Señor nos mueve a obedecer sus mandamientos, como aparece en Juan 14:15. La Biblia nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos en amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre o hábito, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día de la reunión de los elegidos de la vida en Cristo se acerca, como aparece en Hechos 10, 24 y 25. ¿Qué importancia tiene reunirse con otros cristianos en la iglesia? Es algo que nos fortalece porque compartimos las mismas maneras de pensar en cuanto a la fe. El congregarnos con otros creyentes, a pesar de vivir en el mundo, crecemos en nuestra fe en Cristo y en nuestra confianza en Dios. Somos apoyados y edificados en nuestra fe cristiana. Recibimos ánimo y consejo de otros y asimismo fortalecemos a otros. Comencé este capítulo con esta declaración. La familia que asiste a la iglesia obtiene grandes beneficios. Pero tú también ganas. Por ejemplo, ir a la iglesia te da la oportunidad de escuchar el corazón, la mente y la voz de tu pastor. En Colosenses 4:16 así lo dice. Es un tiempo para reunirte en adoración con otros hermanos, como aparece en 1 de Timoteo 2, del 8 al 12. Es un tiempo para reunir tu voz a la de otros en alabanza a Dios, como aparece en Mateo 26:30 y en Efesios 5:19. Es un tiempo para ofrecerle sacrificios al Señor, como aparece en 1 de Corintios 16:2. Es una oportunidad para compartir experiencias con jóvenes y viejos, en Hechos 2:42. Ninguna iglesia es perfecta. Asistir a la iglesia no te hace cristiano, pero como ya dije, es una experiencia supernatural y cosas buenas suceden por causa de tu obediencia. Traer los niños a Jesús. El niño Jesús creció para ser revelado y conocido como Jesús Salvador.
Y también habló de la importancia de hablarle a los niños sobre Él, su vida y sus enseñanzas. En esta escena bíblica vemos padres que están ansiosos por llevar a sus niños a Jesús. Observa lo que ocurre en Marcos 10, del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: «Dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Te preguntas por qué Jesús reprendió a sus discípulos que pensaban hacer lo correcto, protegiendo a su maestro de las molestias e interrupciones? Pues ellos pensaban, de manera equivocada, que los bebés y los niños eran incapaces de recibir algo de Jesús. Pero estaban errados. Además de abrazar y bendecir a los bebés y a los niños, Jesús aprovechó para exhortar a los que estaban presentes a recibir el reino de Dios con la confianza de un niño. Hay algo más en esta escena tierna. También encierra una tremenda exhortación para los padres. Las palabras de Jesús necesariamente cuestionan a los padres y a todos los que están cerca de ellos. ¿Ayudamos o impedimos que los niños vengan a Cristo? ¿Recibimos nosotros el reino de Dios con la confianza de un niño? ¿Qué de ti, madre? ¿Ayudas a tus hijos para que conozcan acerca de Cristo? ¿Acostumbras llevarlos a la iglesia? ¿Siempre? Quisiera volver a citar aquí los resultados de la encuesta del Dr. George Barna. Es mucho más probable que las personas acepten a Cristo como Salvador a una edad temprana. La asimilación de información y los principios bíblicos suelen estar en su mejor momento en los años previos a la adolescencia. ¿Y qué si...? Volvamos al ¿y qué si? Es sorprendente que algo tan sencillo como ir a la iglesia pueda convertirse en una guerra campal. ¿Qué si mis hijos no quieren ir a la iglesia? Primero que todo, ora. Luego sé firme. Tú eres el adulto, el padre, la persona que ha recibido a Dios la autoridad para instruir a tus hijos para la vida y para Él. Eres tú el responsable. Leí la sección de un libro que incluía el principio de la crianza inflexible. Me agrada eso. Tú no eres el mejor amigo o compañero de tus hijos. Eso tiene su lugar. Pero ante todo, eres su madre. De modo que sé firme, no cedas, no retrocedas ni huyas. Establece normas y las decisiones y mantente firme. Y si decides, junto con tu esposo por supuesto, que tu familia va a asistir a la iglesia, entonces así se hará. ¿Y qué si soy una cristiana joven y mis hijos son mayores y no quieren ir a la iglesia? De nuevo, ora. Luego, dile a tu familia lo que has experimentado. Cuéntales quién es Jesús y lo que ha hecho por ti. Explícales de qué manera asistir a la iglesia les ayudará a todos y también a ellos, que es algo que ha faltado en la vida familiar y que sientes no haberlo experimentado antes. Pídeles que te acompañen y lo vean por sí mismos y no dejes de orar. ¿Y qué si por causa de un divorcio mis hijos están con sus otros padres el fin de semana y no van a la iglesia? Esta vez, ora mucho más. El tiempo que comparte con tus hijos es vital. Dedica tiempo a nutrir tu corazón y el de ellos. Enséñales la palabra de Dios. Háblales acerca de Él, de Jesús. Intrúyelos en sus caminos. Cerciórate de preparar a tus hijos para el momento en que te ausentas. Debes hacer tu parte y luego confiarle al Señor la vida de tus hijos. Él conoce tu situación. Él conoce la situación de tus hijos cuando están lejos de ti. Prepárate para acogerlos de nuevo y sigue amándolos e instruyéndolos en la verdad. Respuesta del corazón. Llévalos a la iglesia. Esta sola decisión permite cosechar frutos hermosos y duraderos. Y Dios lo quiera hasta la eternidad.
En el corazón y en la vida de nuestros hijos, ya para concluir este compromiso de llevar a nuestros hijos a la iglesia, el más pequeño y fácil de cumplir, examinemos nuestro corazón de madre. ¿Cómo es mi asistencia y mi celo por la iglesia? La iglesia no es lo más molesto que tengas que hacer, sino lo mejor. Es un gran privilegio y algo que podemos guardar con ansias toda la semana. El salmista declara: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, en Salmo 122:1. ¿Es esta la actitud de tu corazón? ¿Con qué frecuencia asisten mis hijos a la iglesia? Se cuenta que cerca de una iglesia de Kansas, las huellas de los pies de bebés se apuntan hacia la iglesia quedando para siempre grabadas en la acera. Se dice que data de años, cuando fue construida aquella acera. Y una madre conforme al corazón de Dios quiso que su niño empezara bien y pidió permiso para plasmar sus pequeñas huellas en el cemento húmedo. Las huellas se ven claramente hasta hoy. ¿Hacia qué dirección apuntan los pies de tus hijos? ¿Qué les impide a mis hijos ir a la iglesia? ¿El tiempo y el esfuerzo que exige levantarlos, vestirlos, alimentarlos y salir por sexta vez en la semana? ¿El trasnocho de los sábados? ¿Otros compromisos familiares en el día del Señor? ¿Cuál es tu responsabilidad en todo esto? ¿Le estoy dando a mis hijos el mínimo o el máximo de participación en la iglesia? Todos los programas de la iglesia son fabulosos. Por ejemplo, en lugar de un culto para tus hijos, la mayoría de las iglesias ofrece 2 servicios de enseñanza y actividades para los niños. Ya que tu esfuerzo es grande en preparar a toda la familia para ir a la iglesia, sácale el máximo provecho. Pasa allí el mayor tiempo posible. En lo que respecta a la iglesia y tus hijos, involúcrate cuanto puedas. Programas de embajadores, clubes bíblicos, grupos por edades y mucho más. Allí estarán. ¿Un campamento del de la iglesia? Allá van. Noches deportivas, inscríbelos. Días de campo y reuniones informales, envíalos con un poco de comida. ¿Fogatas en la playa? ¿Ágapes juveniles en la noche? ¿Reuniones los sábados? Las oportunidades para el crecimiento espiritual son ilimitadas e irresistibles. Amada madre atareada, yo he pasado por toda esa lista de actividades y más. Cuando apenas empecé a ir a la iglesia con mis niñas pequeñas, nuestra familia sabía cómo era la vida sin la iglesia. Y no era buena en lo absoluto. De hecho, era vacía. Los domingos en las mañanas nos limitábamos a dejar a nuestras hijas frente al televisor. Dormíamos, leíamos el diario durante horas mientras tomábamos un café en pijama hasta que comenzaban los juegos por televisión. Cuánto recuerdo la primera vez que pusimos el reloj despertador un domingo en la mañana. Pero qué bendición. Es tanta, tan inagotable, transformadora y eterna. Ir a la iglesia nos permitió buscar todo lo bueno que podía sostenernos a algo de la semana. Afirmó nuestra familia en principios bíblicos, inundó la atmósfera familiar cotidiana con el suave aroma de Cristo. Nos permitió conocer a otras familias y amigos cristianos. Le dio significado a nuestros días y permitió que nuestros pies, nuestro corazón y nuestra mente se alejaran de las cosas de este mundo y se encaminaran al amor por las cosas de arriba, por Cristo. Todavía le doy gracias a Dios todos los días por esta maravillosa intervención en nuestra vida, por los amigos que tenemos Jim y yo, por los amigos y maestros que contribuyeron al desarrollo de nuestras hijas, por los compañeros que conocieron en la iglesia y por nuestros 7 nietecitos que ahora asisten a la iglesia y disfrutan sus clases, sus maestros y sus lecciones acerca de Jesús. Qué bendición para ti y tu familia ser parte de una más grande, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Del corazón de un padre. Debo decir que en lo que respecta a llevar a los niños a la iglesia, la madre es la gestora principal. Claro que el padre puede ayudar, pero tú, madre, eres por lo general quien organiza la agenda para el domingo y el ritmo semanal que prepare el camino para la actividad dominical, ya que vives con el domingo en mente. Y por ver a tu familia reunida en la iglesia, planea todo durante la semana.
Antes del domingo ya habrás planeado tus comidas, alistado la ropa y acostado a los niños tempranos en la noche. Y todo esto con un poco de ayuda de tu esposo, espero. Y que por cierto tal vez encaje en alguna de las descripciones que presento a continuación. ¿Qué si mi esposo no quiere ir a la iglesia con nosotros? En esto sí soy un experto. Como ya sabes, mi padre no era cristiano. Sin embargo, mi madre le dio tanto bien en su vida que él me dejó ir a la iglesia con ella. Incluso durante el verano, mi madre y yo recorríamos unos 50 kilómetros por cada trayecto a la iglesia desde nuestra cabaña en el lago donde mi padre le gustaba que nos reuniéramos cada fin de semana. Luego llegábamos al lago hacia la 1 de la tarde para prepararle el almuerzo a papá. Estoy seguro de que ella invitó a mi padre para que fuera con nosotros, pero no recuerdo que haya ido jamás a la iglesia, excepto cuando murió su madre. Así que, al igual que mi madre, sé la mejor esposa que puedas ser. Tu esposo verá la relación entre tu vinculación a la iglesia y tu vida en casa, y estará más que complacido en dejarte ir y a tus dulces hijos salir por unas horas cada semana. ¿Qué si mi esposo no quiere que los niños y yo vayamos a la iglesia? Esta es una situación difícil para ti como esposa y madre. Sabes lo que la iglesia significa para ti y los niños, y es desafortunado tener un esposo que se oponga. Primero, examina tu propio corazón y evalúa tu conducta alrededor de tu esposo y al hogar. ¿Se siente él enfadado por tu fe y contigo? ¿Demuestras algún tipo de cristianismo que no es bíblico? ¿Tu esposo se siente desatendido? ¿Considera él tu asistencia a la iglesia como un motivo de división entre él y tú y los niños? Pídele a Dios que te muestre de qué manera puedes demostrar mejor el amor de Cristo a tu esposo. Pregúntale también qué le molesta de tu asistencia a la iglesia. Trata de persuadirlo acerca de cómo la iglesia te ayudará a ser una mejor esposa y madre, y que sus hijos también experimentarán cambios positivos. ¿Y qué si trabajas el domingo? A veces resulta inevitable. Con todo, si llevar a tus hijos a la iglesia es prioridad, entonces buscarás un horario que te permita tener tiempo para la iglesia, aun si esto significa menos ingresos. Dios honrará tu compromiso y Dios mediante, tus hijos crecerán con un amor por Dios y las cosas de Dios, como asistir a la iglesia. Una de las mayores bendiciones de un padre es ver que sus hijos mayores siguen sus pisadas y asisten a la iglesia. En ese momento agradeces a Dios haber hecho el esfuerzo de llevarlos a la iglesia en sus años de formación. Sección Pequeñas decisiones que traen grandes bendiciones. 1. Repasa las lecciones de escuela dominical. Lo que más me gusta de ir a la iglesia en familia es ver a los niños salir de su clase de escuela dominical corriendo con la lección en sus manos. ¿Están ansiosos por entregársela a su mamá? Está atenta a lo que dicen mientras corren. No dejes extraviar esa hoja que es un tesoro en medio de todo el ajetreo, de la despedida, la entrada al auto y la llegada a la casa. Luego realiza este sencillo ejercicio en casa. Siéntate con cada hijo y repasa la historia o actividad que aparece en la lección del día. Deja que te cuenten la lección acerca de Jesús que sana a los ciegos, o cómo rodearon la piedra de la tumba, o el rollo escrito a mano que dice toda la escritura es inspirada por Dios. No pierdan la oportunidad de reforzar esas verdades en sus corazones. Y con los niños mayores toca a la puerta, entra en su habitación y pregúntale lo que su maestro o pastor de jóvenes enseñó hoy. Escucha, reafírmalos diciendo, ¡qué bien! Eso me gusta. Qué bendición es oír de primera mano cómo la palabra de Dios obra en sus corazones. 2. Comienza la víspera. Dedica la noche anterior a todos los preparativos. Piensa en convertirla en la noche familiar en casa. Empieza con un baño temprano. Elige y organiza la ropa y las Biblias que llevarán a la iglesia. Planea que tus adolescentes lleguen temprano a casa. Acuesta a los niños un poco más temprano. Y no olvides prepararte tú también. Todo resultará más fácil al día siguiente. Entonces, deja que las bendiciones comiencen. Reúnete con los maestros de tus hijos.
¿A cuántas reuniones de padres y maestros has asistido? Si tienes niños en edad escolar, tal vez muchas. ¿Por qué no entonces planear una reunión con el maestro de escuela dominical de tu hijo? O quizá programar una corta charla de clases para hablar sobre el desarrollo espiritual de tu hijo. ¿O invitar a este hermano a cenar con tu familia? Tú deseas conocer la vida espiritual de tu hijo tanto como la académica, ¿no es así? Entonces investiga. ¿Cómo se comporta tu hijo en clase? ¿Qué preguntas formula sobre asuntos espirituales? ¿Qué puedes hacer para reforzar y complementar la enseñanza bíblica en casa? Y sobre todo, ¿cómo puedes ayudar al profesor a guiar a tu hijo al conocimiento de Jesús? 4. Disfruta la iglesia al máximo. Aprovecha al máximo tu tiempo en la iglesia. La iglesia es un recurso privilegiado que Dios te ha dado. Así que aprovéchalo. La mayoría de iglesias tienen un culto de adoración y también un programa de escuela dominical para niños y adultos. Asiste a ambos. Si tu hijo tiene la edad suficiente, permanezcan juntos en el culto. A la hora siguiente pueden ir cada uno a su clase. La iglesia tiene mucho que ofrecer a tus hijos. Además, decide participar en otros tiempos de oración, enseñanza y comunión. Por tan poco tiempo semanal obtienes el máximo beneficio. ¿Qué es una hora comparada con las múltiples bendiciones y bienes que recibes por ir a la iglesia? Es muy poco tiempo a la semana, pero significa muchísimo desde la perspectiva eterna. 5. Habla de la iglesia. Lo que hablas delante de tus hijos le dará una idea clara de lo que hay en tu mente y en tu corazón. Si la iglesia es importante, y lo es, ¿cierto? Entonces habla de ella durante la semana. Oigan, chicos, solo faltan 3 días para la noche juvenil y el estudio bíblico. Repasemos los versículos para memorizar y revisemos la lección. Aprovecha cada oportunidad para incentivar el anhelo por asistir a la iglesia de tus hijos. Vas a ver a tu buen amigo Tomás o Susana, o vas a escuchar la enseñanza de tu líder de jóvenes. Si cumples con tu parte, lo que para ti es importante será importante para tus hijos. Así que habla. Abre tu corazón y tus labios y bendice a tus hijos hablando de la iglesia. 6. Lee. Generaciones de excusas. Quise añadir el ingenioso y contundente artículo que presento a continuación. Toma una taza del té o bebida preferido, ponte cómoda y lee. Observa las pequeñas decisiones sutiles tomadas a lo largo de la vida y los efectos que prevalecen por generaciones. Detente, ora y mira si tu familia se encuentra en una situación similar. Y luego, ya sabes qué hacer. Lleva a tu familia a la iglesia. Artículo Generaciones de excusas por Mary Louise Kitson. Amada Julia, Dios nos ha bendecido a Raúl y a mí con un precioso bebé. Estoy ansiosa por contarte toda la dicha que Él ha traído a nuestras vidas. Preguntaste cómo iba la señora Miller a la iglesia desde su accidente. Dicen que maneja su silla de ruedas con una facilidad asombrosa. Todavía enseña en la escuela dominical. Para serte sincera, Raúl y yo no hemos ido a la iglesia desde que nació Carlitos. ¿Es tan complicado con un bebé pequeño? Me preocupa que se contagie de alguna enfermedad. Hay tantas personas con gripe en estos días. Cuando Carlitos sea un poco mayor, será mucho más fácil. Cariños, Sara. Amada Julia, ¿puedes creer que nuestro Carlitos ya tiene 1 año? Es tan saludable y activo, una preciosura. No, en realidad no hemos empezado a asistir a la iglesia con frecuencia. Carlitos lloró tanto cuando tratamos de dejarlo en la guardería que me sentí incapaz. Pero al final hizo tanto ruido y se movía tanto en la iglesia con nosotros que finalmente no nos fuimos temprano. El pastor vino a visitarnos. Él nos aseguró que Carlitos estaría bien después de dejarlo en la guardería, pero aún no estoy lista para obligarlo. Cuando sea un poco mayor, será mucho más fácil. Con cariño, Sara. Amada Julia, ¿cómo manejar niños inquietos? Carlitos es muy curioso y yo simplemente no puedo controlarlo. Todavía no asistimos a la iglesia con regularidad. Traté de dejar a Carlitos en la guardería hace unos domingos, pero no se la llevó bien con los otros niños.
La semana siguiente lo llevamos al culto, pero no paró de moverse por todas partes. Antes de que pudiera detenerlo ya estaba lejos de nuestra silla. Varias personas que estaban cerca se sintieron molestas, pero después de todo, Carlitos solo tiene 3 años. Será más fácil cuando sea un poco mayor. Con cariño, Sara. Amada Julia, debo ser una madre terrible. Lo cierto es que Raúl y yo somos incapaces de mantener a nuestro niño bajo control. La semana pasada, por salirse del puesto en un restaurante, hizo que la mesera soltara una bandeja llena de comida y el domingo pasado logró escabullirse de nuestra silla en la iglesia y sin darnos cuenta cómo, adivina dónde terminó. Justo al frente del pastor. Casi me desmayo de la vergüenza. El pastor piensa que algunas horas en un preescolar le harían bien a Carlitos, pero apenas tiene 4 años. Se calmará cuando sea un poco mayor. Con cariño, Sara. Amada Julia, me parece tan emocionante ver a nuestro niño salir para la escuela cada mañana. Pensé que inscribirlo en el colegio sería difícil, pero la señorita Flores tiene mucho talento con los niños. Él se ve feliz como una perdiz. No, Julia. Carlitos no ha empezado aún en su escuela dominical. Su hermanita es apenas un bebé y ya sabe lo complicado que es alistarse para la iglesia con un nuevo bebé. Cuando Laura sea un poco mayor, todo será más fácil. Con cariño, Sara. Amada Julia, ¿cómo pasan los años? Carlitos ya está en 5º grado y nuestra pequeña Laura acaba de empezar su jardín de infancia. No. Temo que no somos tan fieles como deberíamos en asistir a la iglesia y a la escuela dominical. Con el trabajo de Raúl y los niños en la escuela no logramos pasar mucho tiempo juntos en la semana y el sábado hay tantas diligencias por hacer. El domingo es realmente el mejor día para estar juntos y nos gusta levantarnos temprano. El domingo pasado fuimos de paseo al lago. Es bastante lejos. En realidad no es posible esperar hasta después de la iglesia. Estos años son tan especiales. Con cariño, Sara. Amada Julia, definitivamente los adolescentes tienen sus propias ideas. Simplemente no logro hacer que Carlitos vaya a la escuela dominical ni a la iglesia. Ni siquiera desea asistir al grupo juvenil. Las actividades le parecen tontas. Tampoco le va tan bien en la escuela como Raúl y yo quisiéramos. Parece que no tiene una buena relación con sus maestros y los demás estudiantes. Desearía que viviéramos en otra ciudad. Parece que algo no anda bien en esta casa. ¿Y Laura? Ella asiste a veces a la escuela dominical, pero ya sabes cómo son los niños menores. Ella cree que todo lo que su hermano hace y piensa es perfecto. Pero después de todo, los años de adolescencia son difíciles. Es un tiempo de ajustes. Después que Carlitos madure un poco, verá las cosas de otra manera. Y lo mismo ocurrirá con su adorada hermanita menor. Con cariño, Sara. Amada Julia, cuánto desearía que tú y Tom hubieran celebrado la boda. Fue tan hermosa. Carlitos lucía guapísimo y su novia era un primor. La iglesia se llenó y todo estuvo precioso. No, Carlitos y su esposa aún no han empezado a asistir a la iglesia con regularidad, pero después de todo son apenas recién casados, disfrutan su vida juntos, son tan jóvenes y viven tan enamorados, pero pronto serán más conscientes y la iglesia se convertirá en parte de sus vidas. Con cariño, Sara. Amada Julia, Raúl y yo somos abuelos. Carlos y su amada Mónica tienen el más hermoso bebé que puedas imaginarte. Estamos muy felices. La iglesia, bueno, Raúl y yo no asistimos tanto como debiéramos. Raúl recibió un ascenso para volver a trabajar en la oficina y a veces juega golf con su jefe el domingo en la mañana. Y Laura es ya una adolescente y tiene sus propios intereses. Tan pronto cambien las circunstancias, iremos a la iglesia más seguido. Carlos y Mónica, bueno, ellos realmente no pueden organizarse ahora para asistir a la iglesia. Saben lo difícil que resulta con un bebé tan pequeño. Yo lo advertí a Mónica acerca del riesgo del contagio de gripes que parecen rondar por todas partes. Cuando el bebé sea un poco mayor será más fácil.
Estoy segura que llegarán a ser miembros activos de su iglesia. Después de todo, Carlos fue criado por padres cristianos en un hogar cristiano. Tiene un buen ejemplo para seguir. Con cariño, Sara.